Hola, ¿qué tal? Lo que hoy denominamos investigación se inició en el momento en que el hombre se enfrentó a problemas y frente a ellos comenzó a preguntarse el por qué, cómo y para qué. Como proceso, la investigación comprende un conjunto de fases que son la formulación y definición del problema, la formulación de la hipótesis, la recopilación, sistematización y elaboración de datos, la formulación de deducciones y posiciones generales, y por último, el análisis de los resultados o conclusiones para determinar si se confirman o no las hipótesis formuladas. Durante toda la unidad 3 pudimos diferenciar y ver las características del conocimiento, de la ciencia y sus clasificaciones, del método científico, sus pasos y su aplicación para poder llegar a establecer conclusiones de validez universal. En esta actividad de aprendizaje vamos a contemplar lo que es la expresión del conocimiento científico basándonos en la lectura de Ezequiel Ander Egg, quien afirma que este conocimiento se puede expresar por medio de teorías, hechos, clasificación y generalización, reglas y principios, supuestos, postulados, leyes, tipos y tipologías, así como por modelos. Estas formas de expresión tienen la misma igualdad de importancia, aunque no es lo mismo formular una ley que realizar una clasificación. Sin embargo, afirmamos que todas estas formas de expresar la ayudan directamente, pero de diferente manera. Iniciemos este estudio con la teoría. En el sentido de que toda ciencia está formada de una teoría que sirve para conceptuar o expresar la realidad, esta debe ser capaz de sistematizar la realidad como un resultado de ampliar un método a los problemas, las experiencias y procesos históricos definidos en un tiempo y un espacio. Una teoría siempre debe expresar la realidad de dos maneras: explicándola, que es el pasado de una ciencia, y prediciendo para guiar el futuro de una ciencia. El fin supremo de toda ciencia es identificar regularidades necesarias en la naturaleza, es decir, no solo saber cómo funcionó en el pasado, sino también cómo funcionarán en el futuro. Siempre queremos saber ambas cosas. No hay oposición entre teoría y práctica. No es posible asignar una universalidad a teorías que provienen de y explican la praxis. Aquí puedo poner como ejemplo el papel que juegan los medios de comunicación en los jóvenes y adolescentes de la actualidad. En específico hablo de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Pasemos a los hechos. Tenemos claro que no hay ciencia sin hechos, porque la ciencia siempre requiere de referencia empírica y los hechos no explican fenómenos sociales, sino que son la materia prima de las ciencias factuales, como la sociología, la ciencia política, la economía, la psicología social, etc. Según Bunge, distinguimos 4 tipos de conceptos de hechos. El primero, el acontecimiento; el segundo, el proceso; el tercero, el fenómeno; y el cuarto, que son los sistemas concretos. Los hechos también pueden ser interpretados de distinta forma. Puede ser como un marco teórico, referencia que es la perspectiva científica desde la cual se observa la realidad, y como un principio ideológico desde los cuales se interroga la realidad. Para comprender, hay que ir más allá de los hechos e interpretarlos a la luz de las teorías. Siguiendo con el ejemplo de las redes sociales, ahora aplicada a los hechos, a esta forma de expresión, podemos decir que estas redes sociales son un distractor para los alumnos porque le dedican mucho tiempo y se olvidan de sus deberes en la casa y como estudiantes. La tercera forma de expresión es la clasificación y generalización. Aún conociendo los datos y hechos de manera individual, no basta para el conocimiento científico, sino es necesario tener una categorización, sistematización y ordenación de grupos y subgrupos, de acuerdo a propiedades comunes, y las dividimos de la siguiente manera. En primer lugar, se comprende la división. Luego, por orden de complejidad, tenemos la ordenación. Y por último, está la clasificación sistemática.
La clasificación permite formas y niveles de generalización como son la formación de conceptos, que son palabras con significado preciso, la formación de categorías, que tienen más de un concepto, la elaboración de tipos que poseen características propias comunes, la deducción de constantes que deducen de comportamientos previsibles y por último, la formulación de leyes, que es la generalización máxima. Aquí, como por ejemplo, pudiera ser que las redes sociales podemos clasificarlas entre las más conocidas y comunes dependiendo su función de cada una, iniciando con el Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Instagram, etc. Por último, tenemos a las reglas y principios, y es aquí que Ezequiel Anderegg dice que son los fundamentos o las bases del razonamiento o discurso científico. Una regla es un precepto a seguir en un método. Para definirla se deben seguir tres momentos lógicos: el qué, el cómo y el para qué se ordena. Un principio es aquello que es fundamento de donde deriva todo, como presupuesto de actividad racional o como presupuesto de una acción. Un ejemplo de reglas y principios sería los objetivos específicos de uso de estas redes sociales y el uso de privacidad de cada una de ellas, para que tengan muy claro todos los Continuando con las formas de expresión científica, pasamos con la quinta, que son los supuestos y postulados. Son otros dos conceptos ligados entre sí, usados a veces como equivalentes. Hoy la ciencia positiva opera con una doble serie de supuestos. Los supuestos previos a la lógica científica es todo el mundo de la experiencia cotidiana, y los supuestos que están más allá de la lógica científica. Los postulados, por su parte, cuya verdad se admite sin pruebas y sin fundamentos necesarios. Un ejemplo de ello son las matemáticas y la geometría, que se estructuran a partir de postulados admitidos sin demostración. En las otras ciencias también se admiten postulados como base a las proposiciones posteriores necesarias para la solución de problemas científicos. Un ejemplo de un supuesto es cuando un científico se plantea la existencia de partículas elementales. Este supone que se encuentra en un mundo exterior, un mundo observable, experimentable, para poder o no comprobar su hipótesis. Presupone la existencia de un mundo exterior. Un ejemplo de postulado es el modelo atómico de Thomson. Postulaba los siguientes enunciados: el átomo está formado por electrones que tenían carga negativa y que se encontraban incrustados en una esfera de carga positiva, a lo que él llamaba un pudín de pasas. Los electrones se encontraban repartidos uniformemente alrededor de todo el átomo. El átomo es un neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Pasando al segundo, las leyes son las cualidades o condiciones que le son propias. Estas propiedades, relaciones constantes, se expresan con regularidades que se dan en un determinado ámbito de la realidad. Así se habla de leyes de la naturaleza, leyes físicas, leyes matemáticas, leyes sociales, etc. Desde el punto de vista de la ciencia, el concepto se utiliza de manera estricta y se habla de una ley científica. ¿Cómo se establece una ley científica? Para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas principales. La primera consiste en observar los hechos significativos, la segunda en sentar hipótesis, así que si son verdaderas, expliquen aquellos hechos. La tercera es deducir de esa hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la observación, según Bertrand Russell. En la siguiente, alcance y limitaciones temporoespaciales que tienen las leyes sociales, según Wright Mills. Él comentaba que no hay ley formulada por un investigador social que sea transhistórica, que no deba ser interpretada en relación con la estructura específica de alguna época, para una estructura social dentro de una época históricamente específica. Un ejemplo de una ley es la primera ley de termodinámica, principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La siguiente, tipos, tipología. La ciencia no trabaja sobre lo singular o los casos aislados. Este problema se ha resuelto a partir de categorizaciones tales como la construcción de tipos y modelos sociales.
La construcción de tipos es utilizada en las ciencias sociales. Weber los llama tipos ideales. ¿Qué no es un tipo ideal? Aquí lo contamos. No es una hipótesis, no es una descripción de la realidad, no es un promedio, no es una formulación de rasgos comunes de una clase entre concretos. Finalmente, tampoco, desde los trabajos de Becker se ha propuesto sustituir el tipo ideal weberino de elaboración más intuitiva y subjetiva para el tipo estructurado o tipo construido elaborado con apoyo de las estadísticas a diferentes formas de análisis. Un ejemplo de una tipología es en la psicología. Suele aplicarse para clasificar a las personas de acuerdo a las características de su conducta o a las particularidades de sus emociones. El último son los modelos. La palabra modelo ha tenido gran éxito con las ciencias sociales, en donde el término no significa la realidad, sino una representación o construcción simplificada de una serie de fenómenos, destinada a explicar la realidad o actuar sobre ella. En sociología, la palabra modelo se utiliza por lo menos con 5 significaciones o alcances diferentes. El primero, modelo como tipo ideal, por Weber. El segundo, modelo como paradigma de Merton. El tercero, modelo como mecanismo oculto fácilmente imaginado, que explica los fenómenos observables, Pareto-Parson. Modelo como pattern, es decir, como lo deseable. Y por último, modelo como teorías matemáticas abstractas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la elaboración de un modelo, de cualquier modelo, se apoya en teorías, hipótesis, supuestos y premisas. En general se suelen distinguir 4 fases para el diseño y uso de los modelos. 1, la definición del problema. 2, la formulación del modelo. 3, elección de variable a incluir el modelo, elecciones de nivel apropiado y agresión y clasificación. Y eso también lleva a decisiones sobre el tratamiento del tiempo. Especificaciones, fines para el que se va a utilizar el modelo, la evaluación y al final, ya para dividir, tiene una simulación y validación del modelo y aplicaciones del modelo. Para su contratación, todo modelo debe ser sometido a una doble verificación. Verificación interna, que revela el grado de consistencia interna del modelo, y verificación externa, cuasi simulación de un contexto socioeconómico concreto. Un ejemplo de este es, por ejemplo, un modelo en una sociedad. Se construye con ideas que se van transmitiendo. Bienvenidos a esta sesión en la cual hablaremos sobre un tema que en los últimos años ha generado una creciente preocupación en las organizaciones académicas y se trata del plagio. En esta época donde el acceso a la información es amplia y podemos encontrarlo con tan solo un clic en el navegador, en muchas ocasiones resulta una situación un tanto peligrosa si no se sabe cómo utilizarla de manera adecuada. No es de sorprendernos que al vivir un ritmo de vida tan agitado entre el trabajo, la familia, las clases extracurriculares y la vida social, nos encontramos lidiando con una saturación en tiempos, por la cual en muchas ocasiones resulta súper sencillo sentarnos a hacer una investigación y conforme te vas adentrando en la información, te vas dando cuenta que pues quizá este párrafo te puede servir, sigues leyendo y te das cuenta que el siguiente párrafo también, y así consecutivamente, y suena tentador hacer el famoso copy-paste, terminar tu trabajo, ponerle tu nombre y enviarlo a calificación. Pero esa acción resulta ser la copia de las ideas de alguien más y es el famoso plagio. Para empezar, necesitamos entender qué es plagio. La Real Academia Española señala plagio como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. La Oficina de Integridad en la Investigación, la OII, señala el plagio como la apropiación de las ideas, resultados, procesos o palabras de otra persona sin dar el correspondiente crédito. ¿Cuáles son las formas de plagio? Existen numerosas formas y conforme pasa el tiempo se han tomado medidas más específicas para tipificar todas las maneras de incurrir en plagio. Estas son algunas. Por ejemplo, clonar, que es presentar como creación propia el trabajo idéntico de alguien más. Autoplagio, que según la
la guía de buenas prácticas de Oxford la califica como la acción de presentar para evaluación un trabajo que ya se había presentado para cumplir con los requisitos de otro curso, pagar por la confección de trabajos, proyectos finales, tesis, encontrar, reemplazar, cambiar palabras, frases claves, pero conservando lo esencial del trabajo. Ahora, ¿cuáles son las medidas contra el plagio? Medidas versus plagio. Debemos siempre atender y guiar a los alumnos a la reflexión moral, encarrilarlos a los valores éticos, a que entiendan que el plagio es ilícito y no está bien. Como docentes también debemos incorporar las enseñanzas y técnicas sobre citas y, por supuesto, darles a conocer las sanciones en caso de incurrir en plagio. Por otro lado, tenemos el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Fue firmado el 9 de septiembre de 1886, que se refiere al conjunto de principios morales específicos que regulan la actividad de la investigación científica. También tenemos el principio de presunción de autoría y derecho de cita, en donde en cada trabajo se asume que la información y el desarrollo es propio y original, y si se llegan a tomar ideas o datos de alguien más, se debe citar la fuente. Y por último, tengo unos ejemplos famosos de casos de plagio, en donde podemos ver que el plagio no solo es en libros, también es en música, en discursos, se da mucho en tesis, obviamente. Entonces, bueno, Melania Trump versus Michelle Obama. Melania Trump, en el discurso de la Convención Republicana, tenía al menos un pasaje similar a otro que ofreció Michelle Obama en 2008. Enrique Peña Nieto, en el portal de Aristegui Noticias, responsable de la investigación periodística que develó el hecho, denunció que el mandatario, copió el 29% del documento en 1991, cuando tenía 25 años. En total, 197 párrafos de 682 que conformaban el total de su libro. Para finalizar, les comentaré algunos casos famosos sobre plagio, en donde podemos ver que el plagio no solo es en libros, también es en música, en política, en discursos. Por ejemplo, Melania Trump, el discurso que pronunció Melania Trump en la Convención Republicana tenía al menos un pasaje similar a otro que ofreció Michelle Obama en 2008. Enrique Peña Nieto, el portal Aristegui Noticias, que fue responsable de la investigación periodística, denunció que Peña Nieto copió el 29% del documento en 1991, cuando tenía 25 años. En total fueron 197 párrafos de los 682 que lo conformaban. La mayoría de las citas de otros autores que Peña Nieto no entrecomilló. El exministro de Defensa alemán, considerado como uno de los hombres más fuertes de Angela Merkel durante su segundo mandato al frente del Ejecutivo alemán, renunció a su cargo de ministro de Defensa en 2011 cuando se descubrió que copió parte de su tesis doctoral en Derecho. También Vladimir Putin, presidente ruso. The Washington Post reveló en 2006 que el actual mandatario ruso, Vladimir Putin, copió parte de su tesis doctoral en 1997. En esta unidad 3 estuvimos viendo las expresiones del conocimiento científico. En la primera semana abarcamos el conocimiento y el conocimiento científico. Los puntos que se trataron fueron la aplicación del método científico, qué es el conocimiento científico, qué es el método científico y qué es ciencia. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Clasificación de la ciencia y los elementos para la expresión del conocimiento científico. En la segunda semana que estamos cursando vimos las formas de expresión del conocimiento científico y el plagio y ética de investigación. Esto nos ayudó para que a futuro tengamos y realicemos un buen diagnóstico del sistema educativo en sus diferentes niveles y organismos, en instituciones públicas y privadas, desarrollar nuevas metodologías, técnicas y recursos. Las limitaciones que tuvimos en esta actividad las logramos solucionar organizándonos en tiempos, utilizando mucho el WhatsApp, el Drive,
nos dividimos el trabajo en 3 partes para que las podamos realizar y unir al final en un solo producto para que se pueda entregar. Esas fueron algunas soluciones que le dimos a las limitantes que tuvimos en esta AGA.